Estem envoltats de substàncies químiques. Les trobem als productes de neteja, a la colònia que ens posem cada dia, als ambientadors, a la pintura de les parets de casa o fins i tot als aliments. Un món tòxic, com l'han anomenat alguns estudiosos, que afecta i molt algunes persones. Són les que pateixen l'anomenada síndrome de sensibilitats químiques múltiples. Un dels especialistes en aquesta patologia és el doctor Pablo Arnold Llamossas, que avui ens acompanya aquí al plató de l'Ola Barcelona. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias. El doctor Arnold Llamossas és argentí, ha treballat molts anys a l'Argentina, però des d'en fa 3 s'ha instal·lat aquí a Barcelona i el ve veure gent de tota España. Doctor, eso quiere decir que hay mucha gente que padece este síndrome. De toda España, exactamente. Sí, sí. Hay mucha gente, por lo tanto, que padece esta síndrome. Sí, los estudios, no hay estudios hechos aquí en España, pero entrevistas telefónicas que se hicieron en miles de pacientes en otros países muestran que esto podría tener una prevalencia alta, ¿no? De alrededor de un 16-20% de gente que dice que le molestan los químicos, no de síndrome de sensibilidad química múltiple, que ya sería diagnosticado un poco menos, pero sí de gente que tiene reacciones inusuales, ¿no? O sea que sería una cosa muy alta. ¿Sí? ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son multisistémicos, es decir, afectan distintos órganos y sistemas. Los más característicos es que la persona esté cansada, con síntomas de las vías aéreas respiratorias altas, que tenga dolores musculares, trastornos en la concentración, toda la parte digestiva se ve afectada, es decir, pensamos hoy en día que se afecta el sistema nervioso central que controla y todo el organismo y que se relaciona con los sistemas inmune y el endocrinológico, es decir, el de las hormonas. Quiere decir que al estar afectado esto se producen síntomas en muchos lados, ¿no? Las personas característicamente reaccionan con niveles de químico que al resto no les hace nada, es decir, que los demás ven normales, incluso placenteros, como un ambientador, un perfume, ¿no? Lo que sea. Pero al que sufre una sensibilidad química múltiple esto le desencadena un montón de síntomas, ¿no? Que son verdaderamente invalidantes. Y puede ser que no lo sepamos, que estemos padeciendo esta sensibilidad. Sí, es una buena pregunta, porque en realidad si uno no piensa que esto es posible, es decir, yo puedo entrar acá y ponerme mal, y decir que bueno, me dio un dolor de cabeza o tengo un problema digestivo o lo que fuera, y no pensar que tal vez en el estudio hay algún tipo de sustancia que me puede estar influyendo. Si uno no piensa en esto, no lo ve. Por lo cual, es fácil en el que tiene un síndrome de sensibilidad química múltiple porque la vida se le hace prácticamente imposible. Pero hay todo un abanico enorme de personas que si reconocieran que en determinados lugares se sienten mal, si pudieran llegar a ver y a relacionarlo con los químicos, descubrirían que tienen uno de los estados relacionados, ¿no? Sí. Por ejemplo, los niños, ¿no? Algunos problemas de comportamiento, de falta de atención pueden deberse a eso. Exactamente, el déficit de atención y los trastornos de hiperreactividad. Hay gente que está trabajando en el exterior hace mucho tiempo, que tiene que ver con esta cuestión ambiental. Muchos de los chicos mejoran al quitar parte de la agresión que sufren, es decir, no podemos alejarnos de todos los químicos que hay, pero sí se puede hacer un control ambiental y llevar eso a un punto que le permita al organismo reaccionar y salir adelante, ¿no? Es la estrategia principal en este momento que hay para poder ayudar a la gente afectada, sea al que tiene un síndrome de sensibilidad química múltiple definido, o aquellos que tienen sensibilidad química, es decir, que reaccionan ante niveles bajos, vamos a llamarlos, ¿no? No hay un nivel bajo, pero por lo menos debajo de lo que es el estándar admitido. Y vamos, aunque no tengan un síndrome de sensibilidad química múltiple, sí tienen el proceso, muestran el proceso en sí, ¿no? Sí. Si hablamos por ejemplo, de cansancio, estamos hablando de dolor, ¿podemos confundirlo con el síndrome de fatiga crónica, por ejemplo? Lo que pasa es que tienen una gran superposición. La idea sería la de un árbol, ¿no? Con distintas ramas. Obviamente cuando usted va hacia las ramas, en este caso serían la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Cuando va a las ramas, efectivamente cada rama tiene cosas características tanto en la definición como en las cuestiones operativas para hacer, ¿no? Pero vienen de un mismo tronco y a mi juicio esto es lo que sucede, ¿no? Y lo que genera tanta confusión.
parten de un núcleo patogénico, que es que los sistemas tienen un modo de relación. Aparte de tener un funcionamiento propio, se relacionan de un determinado modo. Y eso es lo que está alterado. ¿Y cuál es el tratamiento? Yo diría que la evitación de los químicos y no obsesionarse, ¿no? Cuando uno... hay como un gran salto entre saber qué químicos hay en el ambiente y la clínica, ¿no es así? Es decir, si uno empieza a ver los ftalatos, los bifenilos de los plásticos, el formaldehído, los pegamentos, claro, empieza a ver que en realidad todo está lleno de químicos, de fusiones y que no puede hacer todo. Claro, pero si uno vuelve a ciertas condiciones más naturales, ¿no? Si uno ya no usa ambientadores, porque por ahí no le molesta a la persona, pero químicamente le produce síntomas. Es fácil en el que huele un ambientador y se siente irritable, porque ahí uno se da cuenta, más fácil. Pero también puede ser que le guste y que ese nivel de químico le esté generando sintomatología. ¿Me explico? Entonces entra a su casa y le da dolor de cabeza y no piensa que es el ambientador que puso siempre, ¿no? Yo creo que ante cualquier síntoma que no tenga un diagnóstico claro, y esto lo diría para la gente y para los médicos, ¿no? O aquellas cosas que teniendo un diagnóstico claro no mejoran con el tratamiento que ya conocemos, yo siempre pensaría que un estado de estos está dando vueltas, por lo menos lo tomaría en consideración. Hay que ser un poco médico uno mismo, en sí, su casa, en su entorno. Es sentido común. Yo muchas veces le digo a la gente que sencillamente lleven un lápiz y un papel y anoten, si se sienten mal, anoten cuando se sienten peor. Porque ellas mismas empiezan a ver que hay determinados sitios, determinados lugares donde les pasa. Después buscar qué es más complicado, pero se puede pedir ayuda a su médico. No hace falta tampoco enloquecerse con el tema de si uno es experto, no es, por supuesto ayuda en ciertas cosas, pero cualquiera de los médicos lo puede seguir. Si la persona le va con un patrón, ¿no? Y le dice, bueno, acá en este lugar, y empieza a ver si es la pintura, si es la moquette, si es lo que sea, ¿no? Si es que usa ambientador, insecticida, lo que fuera, eso depende, varía mucho. Ahí sí necesitan alguien que esté al lado y después alguien que los acompañe cuando viene el control ambiental, porque pasan muchas cosas. Justamente el mes pasado se celebró en Madrid el primer Congreso de Medicina Ambiental, sí, al que usted asistió. Fue ¿Cuáles son las conclusiones de ese primer Congreso? El Congreso se planteó, lo organizó la Fundación Alborada, que preside la doctora Pilar Muñoz Calero, de Madrid. La fundación está en Madrid. Fue gente de Granada, el doctor Olea, el profesor Olea, que es oncólogo. De acá de Barcelona fuimos la doctora Valls, que es endocrinóloga, el doctor Márquez y yo, que soy inmunólogo. Y fue muy interesante porque cada uno desde su disciplina planteamos la alteración general, la alteración más ligada a la cosa que hacíamos. Se planteó mucho a qué cosas podemos estar expuestos, lo cual, bueno, ahí se planteó también la posibilidad de hacer una currícula, un máster, ¿no? que fue gente de la Academia de Medicina Ambiental Europea para poder tratar de armar en España un máster para poder también pasarle al médico. Habrá que seguir trabajando que está en todo ello. esto puesto en marcha, ¿no? Sí. Doctor, le agradecemos Gracias a muchísimo ustedes. que haya venido hoy aquí. Muchísimas gracias. No.